¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Dios les bendiga. Hoy lunes de devocional, lunes que nos toca estar juntos y es una bendición para mí poder hacerlo a esta hora. Gracias a Dios por esta gran bendición. Voy a leer la palabra de Dios en Salmo 147, versículo número 3, que la letra dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero también dice el profeta Jeremías en el capítulo número 30, versículo número 12, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Versículo 13, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Qué tremendo esto, mi querido hermano, mi querido amigo. La humanidad es una humanidad sufriente, somos una humanidad sufriente, sufrimos heridas por causa de nuestra pecaminosidad, por causa del pecado natural que ya cada quien traemos de manera congénita, ya venimos así desde el vientre de nuestra madre. Creo que nuestra sociedad, como lo dije anteriormente, somos una humanidad sufriente. El pecado siempre ha dejado huellas. El pecado deja cicatrices y desafortunadamente algunas cicatrices aparentemente están sanando o ya han sanado, pero al más mínimo recuerdo de algo difícil que haya provocado esa herida, como que se recrudece y se reabre la herida, razones, porque por dentro no ha sanado, por dentro todavía supuraba. Aparentemente, bueno, acá por fuera todo estaba bien, pero ¿qué ocurre por dentro? Creo que eso es importante entender. El pecado siempre deja huellas, el pecado siempre causa heridas, el pecado siempre deja cicatrices que, como dije anteriormente, desafortunadamente en la vida de muchos internamente siguen supurando. El pecado deja huellas, porque el pecado, decía anteriormente, causa heridas, y en lo espiritual ni se diga. Creo que en lo espiritual es donde causa más estragos. ¿Por qué lo digo? Porque lo espiritual es lo que trasciende, es lo que va más allá del tiempo, porque llega hasta la eternidad. En lo espiritual, como decíamos, y en cualquier forma que sea, el pecado en cualquiera de sus modalidades causa una herida tremenda. Recordemos que el mayor efecto y el más terrible, el peor de los efectos del pecado, es que separa. El pecado siempre separa. Y en cierta forma, pues, el pecado causa estragos aquí, pero que ya son producto de un estrago mayor, un estrago superior. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice la palabra de Dios que el pecado nos separa de Dios. Entonces este es el mayor estrago, es la mayor y más terrible consecuencia que el pecado produce en la vida del ser humano, en cualquier hombre o mujer. El pecado es como ese fuego que quema, es ese filo que corta, es ese veneno que intoxica, es ese cáncer que mata. Porque tristemente el pecado así es considerado en la palabra de Dios, y así también da su efecto y causa su resultado en la vida del hombre, en la vida de la familia, en la vida de nuestra sociedad, en la vida del mundo entero, en todos los niveles, entre la gente intelectual como entre la gente menos intelectual, en los ricos como en los pobres. Pero también físicamente el pecado causa sus estragos. Algunos pecados causan sus estragos en lo físico. El pecado enferma el cuerpo físico. El pecado no solamente causa problemas en lo espiritual, sino también en el cuerpo, en la vida del hombre, en esto que está aquí visible. La enfermedad es producto de el pecado que el hombre alberga en su corazón, el pecado que traemos congénitamente. Dios no creó un cuerpo enfermo, pero tampoco creó un cuerpo enfermizo. ¿Y por qué este cuerpo un pretexto quiere para enfermarse? ¿Por qué este cuerpo en cualquier movimiento del clima
que sea medio brusco, ya estamos resintiendo los estragos de ese cambio climático o de ese cambio de clima. ¿Por qué? Bueno, es producto del pecado. Siempre el ser humano estaremos sufriendo esos estragos y esas consecuencias terribles. Y qué dijéramos, no solamente lo espiritual y lo físico, también en lo emocional, en lo moral, los seres humanos sufrimos, además de las heridas corporales, esas que se ven como las que no se ven. Todavía existen esas heridas que están por dentro, que son menos visibles, pero que igualmente son terriblemente dolorosas. Son heridas que están allí escondidas, heridas que en la vida de muchos todavía supuran al triste recuerdo de algo desagradable, de algo que haya ocurrido, aunque hayan pasado los años. Llega la impotencia, de repente produce inseguridad, de repente produce tanta desesperación y hasta en muchos casos produce histeria, produce todo aquello que nos conduce hacia una posible amargura. ¿Se da cuenta entonces qué importante es erradicar de una vez por todas ese problema llamado pecado? Y no estoy diciendo que nos vamos a convertir en hombres y mujeres, que vamos a vivir detrás de unos vitrales con una aureola acá en la cabeza y que vamos a ser hombres y mujeres ajenos a los demás que todavía practiquen el pecado. No, estoy hablando de que nos podemos liberar de los estragos, de los efectos, aunque sigamos con la naturaleza humana pecaminosa, pero al venir a Cristo, que es el que le pone el final a esta situación de pecado en la vida del hombre, en la vida de la mujer, ya entonces ustedes y yo seremos inyectados, seremos sellados con una nueva presencia, y la presencia del Espíritu Santo, que nos sella y nos implanta una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza espiritual, la naturaleza que nos identifica con el reino de los cielos. Así que, mis hermanos y amigos, vamos adelante, echándole ganas. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, le invito para que allí en la intimidad, allí usted solo, usted con Dios, arregle sus cuentas con Él, reconozca sus pecados, le diga que se arrepiente de todos sus pecados, le pida perdón y al mismo tiempo invite a Jesús a entrar a su vida, al corazón, al centro de sus emociones, al centro de sus decisiones, al centro de su voluntad, al centro de sus sentimientos. Deje que Cristo tome el control y sea el eje rector en su vida. Le agradezco este tiempo de haber estado conmigo. Un abrazo, que Dios le bendiga.